¿Me confirman si ven la pantalla, por favor? Sí se ve, profesor. Sí, Sí se ve, profesor. Sí, se ve, profesor. Okay. Buenos días, profesor. Tal con ustedes, con todos ustedes, muy buenos días, un feliz domingo. Bien, un día más, una oportunidad más para poder aprender algo más, ¿ya? El día de hoy, jovencitos, vamos a hacer entonces el tema de civilizaciones antiguas en el tema de Mesopotamia. Soy el docente Víctor Rodríguez Tejada, jovencitos, y repetidas bienvenidas entonces a este domingo, día de trabajo. Veamos, jovencitos, vamos a hablar rápidamente de lo que es el medio geográfico, donde se desarrolló la cultura mesopotámica. ¿Bien? ¿En qué parte, jovencitos? Vamos a ver entonces. Tenemos dos ubicaciones. Bien, en la actualidad, el territorio de Mesopotamia vendría a ser Irak. ¿Ya? Irak. Lo que podríamos considerar Próximo Oriente. Bien, oiga, pero ¿a qué continente pertenece Irak? A ver, ustedes, chicos, que saben más geografía que yo, por favor, díganme, ¿a qué continente pertenece Irak? Medio Oriente. ¿Qué continente? ¿Qué continente? Asia. Ah, ya, muy bien, correcto. Corresponde entonces al continente asiático. Ahora, hay dos ubicaciones, ¿bien? Una, podemos decir que es al suroeste del Asia Central, suroeste del Asia Central. Entonces, más o menos, si vamos a ubicarnos según la geografía, repito, a ver, por acá, vamos a ver, repito, sureste del Asia Central, entonces por acá después está el Asia, ¿verdad? ¿Listo? Ok, por aquí está el Asia Central. Ya, Asia Central. Muy bien. También podemos decir que es al sureste del Asia Menor. ¿Dónde está el Asia Menor? El Asia Menor está por aquí. Donde dice Hititas, ahí está el Asia Menor. Ya está. Perfecto. Ya sabemos la ubicación. Ahora queremos saber cuáles son los límites. Muy bien. Facilito, jovencitos, facilito. Vamos a borrar esto primero. Ya está. Muy bien. Al norte. ¿Dónde está el norte? Acá vamos a asumir que es el norte, jovencitos. Y aquí vamos a encontrar, ¿qué cosa? Las montañas de Armenia. Montañas de Armenia. ¿Listo? Al sur. El sur está por acá. Y vamos entonces a decir que es el Golfo Pérsico. Al este, tenemos dos lugares, ¿bien? Montes Sagros y la meseta de Irán. Por aquí es el este, entonces, jovencitos, por aquí es el este. Y al oeste tenemos, ¿qué cosa? El desierto de Arabia, ¿bien? Hacia prácticamente el sur, jovencitos, y por acá está el desierto de Siria. Ya, por aquí está el desierto de Siria. Muy bien, ya sabemos la ubicación, ya sabemos los límites. Listo, vamos a hablar ahora de las regiones. Veamos, el territorio de Mesopotamia simplemente lo vamos a dividir en dos partes. Bien, la primera, Alta Mesopotamia y Baja Mesopotamia. Alta Mesopotamia y Baja Mesopotamia. En la Alta Mesopotamia es una zona montañosa, porque prácticamente tenemos, recuerda, las montañas de Armenia. Por lo tanto, aquí la actividad más importante no es la agricultura, porque dice que hace mucho frío, pero hay bastantes pastos, ¿no? Lo que permite el desarrollo de la actividad ganadera. En la zona la Baja Mesopotamia, o sea, en la parte sur, prácticamente es el territorio que está encerrado prácticamente por los dos ríos. ¿Cuáles son los dos ríos? Tigris y Éufrates. Bien, listo. Entonces, eso es la zona del valle. Muy bien, ya sabemos ahora las regiones geográficas y vamos a ver, por ejemplo, qué culturas se desarrollaron cronológicamente en este territorio. A ver, vamos a borrar esto para aquí, para que no nos interrumpa. Ya está. Muy bien, vamos entonces. Al norte, jovencitos, entonces se ubica la cultura asiria. Bien, al norte se ubica la cultura asiria. Bien, su primera capital fue Asur, y posteriormente la trasladaron prácticamente ¿a dónde? A Nínive. Y probablemente si has leído la Biblia, sí sabrás de qué ciudad, jovencito, estamos hablando. Al centro se ubicó la cultura caldea y la capital de la cultura caldea fue la ciudad de Babilonia. ¿Sí? La ciudad de Babilonia. Muy bien, aparte, al sur se ubicó, por ejemplo, la Baja Sumeria, ¿sí? O en todo caso la Baja Caldea, Sumeria, jovencitos, por aquí está la Sumeria en la parte sur. ¿Sí? Y resulta que esta cultura sumeria no va a desarrollar capital. ¿Qué pasó, jovencitos? Recuerda que Sumeria es la primera civilización del mundo y esta civilización del mundo no formó un reino, formó ciudades-estado.
de las cuales destacan, por ejemplo, Ur, Lagash, Uruk. Recuerda, no formaron ciudad capital, sino ciudades-estado. ¿Ya? Aparte, hay otra cultura que destaca y que se llama la cultura acadia. La cultura acadia. Bien, la cultura acadia. Y entonces su capital se llamó Akkad. Bien, ahora, ojo, ya sabemos cuáles son las 4 culturas. Vamos ahora a trabajar hacia forma cronológica. ¿Cuál es la cultura más antigua, jovencitos, de Mesopotamia? Sumerio. Correcto. Los Sumerios. sumerios, correcto. Los primeros, entonces, los sumerios. Ya está. La segunda cultura viene a ser los acadios. La segunda cultura, los acadios. La tercera cultura, los caldeos. Bien, caldeos. Y la cuarta cultura, los asirios. Ese es el orden cronológico de las principales culturas que se desarrollaron entonces en Mesopotamia. Ojo, a las 4 culturas forman parte de la cultura mesopotámica. Bien. Ahora, hemos visto, por ejemplo, en qué destacó, por ejemplo, la cultura sumeria. La cultura sumeria, recuerda, no formó un reino, formó ciudades-estado. La cultura acadia, ¿qué tiene en especial? Formó el primer imperio del mundo. La cultura caldea, jovencitos, recuerda que destacó, ¿por qué? Por este código de Hammurabi, un código de leyes. Y los asirios destacaron justamente en el aspecto de la guerra. Listo, ya tenemos entonces límites, regiones geográficas, culturas, y vamos a hablar ahora de los ríos. Bien, antes de hablar de ríos, entonces vamos a borrar todo esto por aquí. Listo. Recuerda, ¿qué significa la palabra Mesopotamia? Entre 2 ríos. Entre ríos. Entre ríos. ¿Sí? Ya les, entonces, entre ríos, ¿sí? Meso, entre, pótamo, río, entre ríos. Es prácticamente una palabra griega. En este caso, jovencitos, entonces, hay 2 ríos que nacen en las montañas de Armenia y que recorren el territorio, irrigando y convirtiéndolo prácticamente en un territorio muy, muy fértil. Bien, ahora, de los ríos más, o en todo caso, uno de los 2 ríos es largo, es el más largo de todos, tiene justamente 2.800 kilómetros y es justamente el Éufrates. Bien, el Éufrates, jovencitos, tiene 2.800 kilómetros de recorrido. 2.800. Muy bien, al río Éufrates, jovencitos, al río Éufrates le llamaron entonces el río de cobre, Urutu, río de cobre. En cambio, al otro, al Tigris, jovencitos, al Tigris le llamaron Idiglat. Bien, Idiglat, ¿qué significa? Rápido como una flecha. Dice que justamente cuando están cosechando en esa época, jovencitos, el río Tigris empieza a crecer, jovencitos, producto de las lluvias. Muy bien, y entonces de la noche a la mañana puede aumentar su caudal en 18 metros de alto. Y por la grave pendiente que tiene, entonces era pues tremendamente rápido. Por eso le llamaron Idiglat, rápido como una flecha. Ahora, estos 2 ríos, jovencitos, estos 2 ríos van a, o mejor dicho, desembocaban por separado, bien, hace miles de años atrás. Pero por la cantidad de material o de morrena, por ejemplo, que se le llama así, el material que arrasan estos ríos, muy bien, ¿qué pasó, jovencitos? Fueron formando, jovencitos, una meseta, ¿ya? Una meseta. ¿Listo? Y entonces, en esa meseta, jovencitos, vamos a ver por acá un ratito por acá. Vamos a hacerlo con esto, ya. ¿Qué pasó, jovencitos, por acá? Formaron, dice, una meseta, ¿ya? Y gracias a esa meseta, ¿qué pasó, jovencitos? Bien, resulta que los 2 ríos tuvieron que unificar sus caudales, ¿bien? Los 2 ríos. Ahora, al unificar sus caudales, ¿qué nombre tiene ese río el día de hoy? Que tiene una extensión de 140 kilómetros aproximadamente. ¿Cómo se llama el río? Shatt el Arab. Recuerda, Shatt el Arab. Ese es su nombre. Shatt, con doble T al final. Bueno, que acá lo hemos castellanizado. Chat, decimos, ¿no? Shatt el Arab, el río de los árabes. Bien, repito, 140 kilómetros de recorrido. Muy bien, ya sabemos entonces el medio geográfico. Recuerda, a ver, preguntas fáciles y sencillas para recordar. ¿En qué continente está Mesopotamia? Asia. Correcto, muy bien. Asia. Perfecto, muy bien, jovencito, respuesta correcta, respuesta Bryce. Dígame, actualmente, ¿qué país es Mesopotamia?
Irak. Muy bien. Listo. ¿En qué montañas nacen los ríos Tigris y Éufrates? Armenia. Correcto. Armenia. ¿Cuál fue la capital de la cultura caldea? Babilonia. Babilonia. La primera capital que tuvo Asiria. Nínive. Asur. Asur. Sur. La primera capital, Asur. Y luego pasaron entonces a Nínive. Ahora, otra. Recuerda, ¿qué cultura formó el primer imperio del mundo? Los acadios. Acadios. Los acadios. Listo, Acadios. recuerda. ¿Por qué los sumerios no tenían capital? Porque eran ciudades-estado. Porque Ciudades-estado. habían formado ciudades-estados. Ciudades-estado. Bien, listo. Ya vamos entonces ahora a hablar de los periodos. Recuerda, la primera civilización del mundo está en Mesopotamia. ¿Cómo se llama? Se llaman los sumerios. Civilización. ¿Qué entendemos por civilización? Ciudades. Civilización. A ver. ¿Qué entendemos por Cultura. civilización? Cultura, profesor. A ver, googlea, a ver, de una vez te doy permiso para que googlees. ¿A qué le llamamos civilización? Que haya hecho descubrimientos y se haya desarrollado. Es una organización, ¿sí? Claro está, de seres humanos, que ha inventado, ¿sí? Ha creado, ¿ya? Ha creado, jovencitos, ya ha establecido información que el día de hoy la utilizamos. Entonces, los sumerios, ¿por qué son reconocidos? ¿Por qué son reconocidos? Vamos a por partes. Vamos por partes. Por ejemplo, tenemos, dice, la primera ciudad en el mundo, llamada Uruk. La primera ciudad en el mundo. Esto implica, ¿qué cosa, jovencitos? Una organización compleja, donde hay grupos sociales que mandan y otros que obedecen, y que permite justamente el trabajo colectivo de las personas para poder mejorar, pues, en este caso, la vivienda. Son prácticamente creadores de la ciencia, porque ellos hicieron las primeras observaciones astronómicas. Por ejemplo, la predicción de los eclipses que se repiten cada 18 años, me parece. Inventaron algo bien rico. Ay, caramba. Ya, la cerveza. ¿Sí? La cerveza. ¿Qué tipo de numeración tuvieron? Tuvieron dos tipos. La numeración sexagesimal, ¿sí? Y la numeración normal que tenemos el día de hoy. Pregunto, el día de hoy, ¿sí? ¿En qué aspectos de nuestra vida diaria se aplica la numeración sexagesimal? Hora. Correcto, en la hora, ¿no? ¿Sí? La hora de 60 minutos, 60 segundos, etcétera, etcétera. Perfecto. Muy bien. Ojo, también recuerda que la Tierra se divide en 360 grados. Bien, en la división del círculo en 360 grados. Entonces, ese tipo de numeración la inventaron ¿quiénes? La inventaron los sumerios. ¿Qué otra cosa más inventaron los sumerios? Como primera civilización, recuerda, se asentó entonces a orillas de los ríos y aprovechando justamente el agua, desarrollaron ¿qué? Agricultura. Y cuando desarrollaron agricultura, tuvieron que desarrollar ¿qué cosa? Las primeras técnicas de cultivo. Y para usar el agua, tuvieron también que crear ¿qué cosa? Los primeros sistemas hidráulicos del mundo. Bien. Crearon, conocidos también, construcciones arquitectónicas, como por ejemplo los famosos zigurats. Zigurats. Bien, ellos inventaron la rueda. Bien, inventaron la literatura y también inventaron la escritura. ¿Qué tipo de escritura inventaron? Cuneiforme. La escritura cuneiforme, ¿correcto? Listo. Recuerda entonces también lo siguiente. ¿En qué parte del territorio mesopotámico se ubicaron los sumerios? Al sur. Al sur de Mesopotamia. Bien, y aquí vamos a encontrar, por ejemplo, a las principales ciudades sumerias. Ur y Uruk, por ejemplo, ya los mencionamos. Ur, Uruk, Lagash, Larsa, Manipur, Kish, Ishin, etcétera, etcétera. Principales ciudades, entonces, de la cultura sumeria. Bien, listo. Vamos ahora a qué importancia tiene la cultura sumeria. Como es la primera civilización más antigua, bien, prácticamente la creación de estos inventos, de esta información nueva que ellos han establecido, prácticamente sirvió como base cultural de Mesopotamia. No solamente de Mesopotamia, sino de todas las regiones que estaban alrededor y que esos conocimientos llegaron a estas zonas, bien, gracias a qué conocidos, gracias al comercio.
gracias al comercio. Bien, el segundo periodo vienen a ser los acadios. Bien, recuerda, aquí destaca, por ejemplo, el rey Sargón, considerado el primer emperador de la historia. ¿Qué hizo el rey Sargón para ser considerado el primer emperador de la historia? Conquistó y unificó a las ciudades sumerias. Repito, conquistó y unificó a las ciudades sumerias. Muy bien, ahora, recuerden, en este caso la cultura Akkad, o en todo caso el nombre de la cultura Akkad deriva de la capital que tuvieron ellos. ¿Cómo se llamaba su capital? Akkad, ¿no? De Akkad vienen acadios. Vamos ahora al tercer periodo. En el tercer periodo que tenemos, tenemos al Imperio Caldeo. Y en este periodo destaca el rey conocidísimo, como se llama Hammurabi. Hammurabi. Famoso porque, ¿qué lo hizo famoso este rey? Por códigos Hammurabi. Código. El código. Ah, ya, lo hizo entonces, sí, el código de leyes, bien, el código de leyes que no es el primero, pero sí es el más famoso. A propósito, si la cultura caldea no crea los códigos de leyes, pregunta entonces qué cultura creó los códigos de leyes. Recuerda, la cultura sumeria. La cultura sumeria también inventó los primeros códigos de leyes. Muy bien, ¿de qué siglo data este código de Hammurabi? Siglo XVIII. Recuerda bien, siglo XVIII antes de Cristo. Pregunta, ¿qué capital tuvo la cultura caldea? Babilonia. 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 Muy bien, aparte de su código de leyes, el rey Hammurabi hizo algo interesante. Unificó el poder religioso y poder político. A partir de este rey, los gobernantes de este territorio les hicieron creer prácticamente a la población que eran descendientes ¿de quién? De los reyes. Probablemente fortalecieron su poder, ¿para qué? Para poder someter pues a una población un poquito rebelde a sus órdenes. Vamos. Hay un periodo de entretiempo en la cultura mesopotámica y se le llama las invasiones indoeuropeas. ¿Por qué? Porque estas invasiones, conocidos, bien, está llevada a cabo ¿por quién? Los hititas, los casitas y los mitanos. Hititas, casitas y mitanos. Ellos ocuparon entonces el territorio de Mesopotamia y aquí vamos a destacar a quién, a los hititas. ¿Por qué vamos a destacar a los hititas, conocidos? Porque recuerda que ellos fueron, dice, sí, el primer ejército del mundo en utilizar las armas de hierro. Ahora, estos hititas llevan el hierro a Mesopotamia, pero no solamente llevan el hierro a Mesopotamia, sino también lo llevan a Egipto. Bien, lo llevan a Egipto. Muy bien, ¿qué pasó con esos tres pueblos? Fueron conquistados. ¿Por quién? Por un pueblo que estaba al norte de Mesopotamia. ¿Cómo se llama ese pueblo? Se llamó el Imperio Asirio. ¿Por qué se destacaban los reyes asirios? ¿O por qué destacaba la cultura asiria? Prácticamente eran una cultura predispuesta a la guerra. Predispuesta a la guerra. Y aquí destacaron varios reyes. Bien, el rey Tiglath-Pileser, el rey Sargón II, el rey Asaradón y destacó también el rey Asurbanipal. A pesar de ser un rey guerrero, bien, terminó de conquistar, por ejemplo, Egipto, dejó un legado cultural, bien, la biblioteca más grande de Mesopotamia, la biblioteca más grande de Mesopotamia. Lamentablemente, la violencia con la cual ellos conquistaban sus territorios sí permitió prácticamente que sus enemigos se unieran, formaran una coalición y derrotaran a los asirios en el año 612 a.C., destruyendo la ciudad de Nínive. Bien, en el aspecto cultural, si ustedes pueden anotar las figuritas, por favor, bien, ellos destacan en esculturas, ¿sí? Los famosos toros alados. Los toros alados de Mesopotamia le pertenecen a esta cultura. Bien, listo. Vamos ahora con el Imperio Neocaldeo, el último periodo. ¿Te recuerdas? Hace un momento mencionamos, ¿qué coalición derrotó a los asirios? Chicos, respondan. Medo-Caldea. Ajá, de los medos y los caldeos. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó entonces? El rey caldeo, Nabopolassar, el rey de Babilonia, prácticamente fue el primer rey de este imperio, porque recuerda, ayudó pues a la caída del imperio asirio. Y entonces estos caldeos van a gobernar, dominan el territorio, bien, y se da el renacimiento de la ciudad de Babilonia. En este periodo destaca el rey Nabucodonosor II, que es incluso nombrado en la Biblia. Él embellece Babilonia y una de las grandes obras que tiene, por ejemplo, en este lugar o en esta ciudad son los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo.
Lamentablemente, jovencitos, el Imperio Medio fue conquistado por otro pueblo, los persas, bien, y los persas terminan conquistando a la cultura mesopotámica, la cultura de los caldeos. Derrota Ciro el Grande, derrota al último rey caldeo llamado Nabónido, bien, o algunos también le llaman Baltasar. Y jovencitos, listo. Estos son los periodos entonces de Mesopotamia. Veamos. Hablamos rápidamente de la organización social. Se le reconoce a Mesopotamia por tener una sociedad vertical. Cuando decimos sociedad vertical, tratamos de decir pues que las clases sociales que están arriba son las que mandan y las clases que están abajo simplemente obedecen. Es una sociedad que está jerarquizada por las funciones, bien por la posesión de la sangre. O sea, si tú eres de la nobleza, obviamente vas a estar arriba. Si eras tu esclavo, obviamente vas a estar abajo. Bien, listo. Nada más con respecto a esto. Con respecto a la organización económica, bien, a esta cultura le favoreció, por ejemplo, tener territorios ricos, productivos, gracias también a la abundante agua de estos dos ríos, el Éufrates y el Tigris. Bien, y entonces lograron establecer sistemas hidráulicos, repito, que aprovecharon la tierra pues en Mesopotamia. Y además, conocidos, la gran producción de frutas, cereales, agricultura, incluso cerveza, les permitió prácticamente difundir, dice, su cultura a través del comercio. Recuerda, por ejemplo, dice, la rueda que inventaron los mesopotamios, para ser más exactos, los sumerios, llega a Egipto a través justamente del comercio. La organización política, Veamos, la primera cultura, los sumerios, tenían un rey llamado Ensi, ¿sí?, que significaba señor de los campos. Él era el rey de una ciudad. ¿Quién era el patesí? Era el príncipe sacerdote. Entonces dice, una ciudad, estado, estaba dedicada a un dios en particular, ¿bien? Y simplemente el patesí era el intermediario entre ese dios y el pueblo. Muy bien, pero ¿qué pasó, jovencitos? Cuando hablamos solamente de ciudad-estado, estamos hablando pues de un pequeño espacio territorial. Ahora, ese espacio, recuerda, fue unificado. ¿Por quién? Por el rey de los acadios. ¿Cómo se llama? El rey Sargón I. El rey Sargón I. Al unificar el territorio, ¿qué está unificando? Bien, unifica el poder político y también unifica el poder militar. Pero con el tiempo, cuando llegan los caldeos, recuerda, destaca el rey Hammurabi, y que él va a unificar el poder político junto al poder religioso. Ya creo que ya les comenté hace un momento que a partir de este rey Hammurabi, los demás reyes posteriores les hicieron creer pues al pueblo de que eran elegidos de los dioses, eran seres divinos, probablemente para qué, para lograr de repente la sumisión de ese pueblo o en todo caso para someterlo a través de las leyes que se creían pues eran de los dioses. Bien, esta es la organización política entonces de Mesopotamia. Veamos. Hace muchísimos años atrás, demasiados años atrás, jovencitos, la UNSA hizo una pregunta de admisión en donde preguntaba, bien, ¿cuáles eran los factores de clasificación del arte mesopotámico? Encontramos tres. Uno es la guerra, el segundo es la religión y el tercero es el entorno natural. Veamos. El arte mesopotámico, dice, es considerado como un arte original. Ojo, a pesar de haber sido manejado por el Estado y la religión. Ahora, ¿por qué intervienen el Estado y la religión? Porque ellos quieren producir entonces un arte que favorezca sus intereses, que favorezca los intereses del Estado o que favorezca los intereses de la religión. En el caso de la guerra, vamos a recordar bien a una de las culturas que se destacaba justamente por su apego a la guerra. Pregunta, ¿qué cultura es? Asirios. Correcto. Muy bien. Entonces, como es interés del Estado que el pueblo participe en las campañas militares, ¿qué es lo que van a mostrar en su arte? O digamos, ¿cuál es la temática que van a mostrar en el arte mesopotámico? Casa, matanza. Poder. Guerra, violencia. Las guerras. Por ejemplo, vas a ver, digamos, en la primera figura, la presencia de un rey que está enfrentando a mano desnuda ¿a qué? Un león. A un león. O en todo caso, jovencitos, listo, él está de repente en su carro de combate y está justamente, ¿sí?, matando bestias salvajes. Eso tiene un mensaje. ¿Cuál crees que sería ese mensaje? Poder. Rey.
Que es Se puede divino. matar a cualquiera. Es divino, Divino. profesor. Ese rey es poderoso. Ese rey es un vencedor. Ese rey es valiente. Pero ese mensaje no solamente era para el pueblo, o sea, para convencerlo, por ejemplo, de que vaya a participar en las campañas militares de los asirios, sino además era también un mensaje disuasivo para sus enemigos. Oiga, si tú de repente eres un vecino de los asirios y miras todo ese tipo de cosas, ¿qué vas a pensar? ¿Que son muy poderosos? Son fuertes. Correcto. Son fuertes. Bien, correcto, muy bien. Listo. Es una cultura así muy fuerte, por lo cual simplemente no te vas a querer meter con ellos. ¿Ya? Veamos. Otra cultura. Hablamos justamente, ya hablamos de la guerra, nos faltan dos factores, uno era la religión y otro era el entorno natural. En este caso vamos a mencionar a la cultura caldea, porque fue una cultura que le dio más importancia a la religión que a cualquier otra cosa. Destacan en este caso, en esta cultura, sus famosos sigurats. ¿Qué eran los sigurats? Pirámides escalonadas. Templo. Pirámides escalonadas. Pirámide ¿Cuál de era la función de los sigurats? Era como un templo. Observación astronómica. Centro. hablar con los dioses. Religiosa. O sea, eran templos, ¿correcto? Listo. Cuando hagamos entonces sigurats, ya vamos a hablar de más cositas. Simplemente con estos, los sigurats eran templos. Pero también destaca su escultura antropológica. Así como ven ustedes la pequeña escultura que parece estar sentada y con los brazos o con las manos cruzadas prácticamente sobre el pecho, esa era su forma de oración. Era su forma religiosa de entregarse a los dioses. Listo. Segundo factor. Tercer factor, tiene que ver con el entorno natural. Resulta que en la parte norte, cuando te dije, Froditos, que están, por ejemplo, las montañas de Armenia, que es una zona fría, destaca justamente por la producción pecuaria, o sea, ganadera. Bien, en esa zona de montaña abunda la piedra, pero solamente en la parte norte. En el resto del territorio no hay piedra, pero sí hay arcilla. Y con esa arcilla, ¿qué es lo que hicieron entonces? Bien, van a hacer adobes, van a hacer ladrillos. Y ese prácticamente fue el material con el cual construyeron sus templos. Pero ¿qué pasa, jovencitos, con estos templos? Bien, que por el material, jovencitos, que no ha soportado el paso del tiempo. Vamos a hacer lo siguiente, a ver, un pequeño ejercicio simple de matemática. Vamos a suponer que este sigurat tiene, digamos, 1800 años antes de Cristo. ¿Ya? 1800 años antes de Cristo. Listo, estamos en el 2021. Pregunto, ¿cuántos años tiene de antigüedad? 3.821 años. 800. ¿Correcto? Sí, tiene 3.821 años de antigüedad. Entonces, imagínate, un ladrillo, un adobe, ¿podrá soportar el paso del tiempo de 3.800 años? No, un adobe no. No. Claro que no, claro que no, ¿sí? Simplemente con el tiempo se fueron derrumbando estos sigurats y formaron cerros naturales. Esos cerros naturales en el lenguaje de la zona les llamaron tel. Tel, con doble L, no es telo por si acaso, ¿ah? Tel. Bien, y entonces cuando empezó, digamos, la arqueología a buscar lugares de investigación, pasaban de largo por Mesopotamia, porque dije, acá no hay nada, pues, ¿no? Vámonos a estudiar la cultura egipcia. Bien, ahí recuerda que la arquitectura es prácticamente de piedra, pero en este caso no. Entonces, un italiano, y este italiano se llamaba Emily Botta, y este italiano hizo excavaciones y entonces descubrió pues que esos cerros que aparentemente eran naturales no lo eran, eran construcciones antiguas que simplemente con el paso del tiempo se habían derrumbado. Perfecto. Muy bien, entonces recuerda cuáles son los factores de clasificación de la cultura mesopotámica. Guerra, religión. Guerra, religión. Tierra, religión, entorno natural. ¿Quiénes dirigían, ¿sí?, la producción del arte en Mesopotamia? El Estado y la El religión. Estado. El Estado y la Estado. religión. Religión. ¿Correcto? Muy bien, ya está. Perfecto, vamos a avisar. Bien, vamos a hablar ahora de la arquitectura, en este caso, la arquitectura religiosa.
Y aquí tendríamos de repente que recordar un relato bíblico, bien, que está en el Antiguo Testamento y probablemente lo han leído muchas veces o simplemente les recuerdan algunas cositas que han visto de repente, qué sé yo, en internet. Aquel relato bíblico, ¿no? Donde dice pues que los hombres se pusieron de acuerdo y decidieron entonces hacer una enorme torre para alcanzar a los dioses. La Torre de Y el Babel. relato bíblico, claro, la Torre de famosa Torre de Babel. Bien, la Torre de Babel, jovencitos. Oiga, ¿por qué la Biblia menciona pues este tipo de cosas? Recuerda que los judíos salieron de Mesopotamia, salieron de la ciudad de Ur. A los que estudian la Biblia no me van a dejar mentir acá. Salieron de la ciudad de Ur. Bueno, gracias, Josito. Alguien tiene a su mascotita por ahí. Ya. Escúchame, entonces, ese sigurat, Jositos, era un templo, pero tenía un doble objetivo. El objetivo era el siguiente. Primero, este templo no era visitado por los feligreses, por los creyentes, solamente entraban los sacerdotes. Era un lugar sagrado. Ahora, los sacerdotes, ¿para qué lo utilizaban? Aparte de convencer pues a la población de seguir entregando pues sus tributos pues a los dioses, lo usaban como observatorio astronómico. Esta cultura llegó a creer que la posición de los astros influía en nuestro actuar como seres humanos. Y entonces ahí simplemente lo vas a relacionar bien de esta manera. En Mesopotamia nace la astrología y también nace la astronomía. Ahora, ¿de qué material los hicieron? Adobe. Adobe. Los hicieron de adobe. Los hicieron de adobe. Y repito, con el paso del tiempo, mira lo que era, ya, esto es un dibujo, bonitos, ¿sí? Una proyección de lo que podría haber sido en su momento, y mira pues con el paso del tiempo cómo terminaban. Derruidos. Ahora, en las paredes eran prácticamente obras de arte, porque, ojo, también los mesopotámicos inventaron los azulejos, que son los azulejos, las mayólicas. Y las paredes de esos templos tenían, sí, toda esta decoración. Obviamente en su momento de apogeo, pues, probablemente era pues una estructura bellísima. Muy bien, ahora, hace un momento les dije que las personas del pueblo no entraban a ese templo. Entonces la pregunta que cabe, ¿cómo es que llegaron a conocer a sus dioses? ¿A través de qué? A través de las procesiones. A través de las procesiones. ¿Listo? Recuerda, en este caso, ¿sí? La explicación que les he dado, vamos a hacer la pregunta especial. ¿Qué inventaron entonces los sacerdotes utilizando los figuratos? Astronomía y astrología. Correcto, la astronomía y la astrología. Ya está. Seguimos hablando de arquitectura y vamos a hablar ahora de ciudades. Dice, los mesopotámicos, bien, construyeron enormes ciudades, grandes ciudades, jovencitos, que eran considerados prácticamente centros políticos religiosos. ¿Por qué centros políticos religiosos? Porque en el lugar más importante de esta ciudad construían justamente un sigurat. Todas las ciudades importantes se preciaban de tener un sigurat. Ejemplo, la ciudad de Babilonia. Bien. Ahora, estas ciudades tenían que ser protegidas por enormes murallas. ¿Y por qué por enormes murallas? Recuerda, Mesopotamia era un territorio sumamente rico en producción agrícola. Y varias de las invasiones o varios de los pueblos que hemos mencionado el día de hoy prácticamente llegaron a esta zona producto justamente de una invasión. Entonces, las ciudades, ¿qué tenían que hacer? Protegerse a través justamente de grandes murallas. Destaca, por ejemplo, la ciudad de Ur. Bien, en sus murallas dice tenían 27 metros de grosor. En una enormidad. Bien. Listo. Hablamos ahora de los palacios. Resulta que la cultura asiria destacó justamente con los palacios más grandes. Y aquí tenemos el Palacio de Khorramshahr. Dicho sea de paso, es el palacio más grande de Mesopotamia. ¿A quién le perteneció el Palacio de Khorramshahr, jovencitos? Al rey Sargón II de Asiria. No es el Sargón I acadio. Este es el Sargón II de Asiria. En las paredes, ¿qué colocaban en las paredes? Recuerda, jovencitos, dice, la entrada a uno de estos palacios, dice, te daba la bienvenida, ¿sí? Estos toros alados. Toros alados, esculturas enormes, grandes, donde representan al toro, pero con cabeza humana, alas de águila y cola de león.
Y en las paredes, entonces, incluían relieves esculpidos. Relieves esculpidos. ¿Bien? Muy bien, terminamos con lo que es arquitectura y vamos a seguir hablando de arquitectura. Por ejemplo, ya, la ciudad de Babilonia tenía una entrada enorme. Y repito, las principales ciudades tenían murallas enormes. Por lo tanto, deberían tener también puertas de entrada enormes. En la Biblia, por ejemplo, destaca que algunas de estas ciudades mesopotámicas, por su puerta principal podrían pasar aproximadamente, por ejemplo, unas 100 toros, unas 100 vacas, por una de esas puertas, nada más. Bien, enormes. Entonces, en este caso eran sumamente decoradas, en el caso de la puerta de Istar, ¿no? Que pertenece, dice, a la ciudad de Babilonia. Veamos. Otra de las obras importantísimas de la arquitectura mesopotámica vienen a ser los jardines colgantes de Babilonia. Pregunto, ¿en qué periodo se construyeron? El periodo neocaldeo. Correcto, en el imperio neocaldeo o el segundo imperio babilónico. ¿Quién lo mandó a construir? Nabucodonosor. Nabucodonosor II, correcto, Nabucodonosor II. Listo, imagínate entonces que eran como jardines botánicos, bien, en estructuras de 7 pisos. Y la ingeniería de aquel momento, ¿no? Aquella que conjuga matemática, física, geometría, cositos, logró llevar, dice, el agua hasta el último piso, hasta el 7º piso. Y desde ahí soltaban el agua y prácticamente, dice, todos estos jardines botánicos se regaban por gravedad. Y lamentablemente fueron derrotados y simplemente con el tiempo se olvidaron de ellos. ¿Quién describió estos jardines? Fueron justamente los griegos. ¿Bien? Los griegos son los que hicieron conocer esta obra. Si no hubiese sido ellos, no sabríamos de la existencia de estos jardines colgantes. Veamos. Otro aspecto importante de la cultura mesopotámica es su escultura. Y lo vamos a saber a través de las etapas, o en todo caso, de las culturas que se desarrollaron en ese territorio. Veamos. Hace un momento ya les había mencionado, jovencitos, ¿sí? La presencia de escultura religiosa. En el caso de los sumerios, son figuras antropomorfas, o sea, son figuras que representan al cuerpo humano, pero si te estás dando cuenta, hay un común denominador. Aparte del corte de barba, aparte de mostrar el torso desnudo, bien, pareciera que los hombres usaran faldita. Imagínate, muchachón, tú con faldita y con el torso desnudo. Bien, y encima con prácticamente las manos entrecruzadas sobre el pecho. Repito, esta era